¿Cómo están, hermanos? Una vez más, gracias a Dios nos podemos reencontrar a través de este medio que es este canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Agradecido a Dios estamos porque nos da la vida, la salud, porque nos permite reencontrarnos con cada uno de ustedes. Hablaremos hoy de otro tema que es muy candente para el cristianismo hoy día. ¿Se puede estar seguro de la salvación? ¿Podemos estar nosotros seguros de que si muriéramos hoy o si el Señor viniera hoy, estaríamos salvos ya? ¿Qué piensas tú? Veremos lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña con respecto a la seguridad de nuestra salvación. Veremos algunos temas que muchos no toman en cuenta, porque si bien es cierto que Jesús dijo que el que cree en mí tendrá vida eterna o tiene vida eterna, también Pablo dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Pero esto lo haremos en una serie de estudios. El primer tema tópico que tocaremos hoy será la introducción, o sea, digamos apenas tocando con la punta de los dedos la introducción a este estudio acerca de ¿podemos estar seguros de nuestra salvación? Pero antes que nada, antes de entrar ya al estudio, vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes esta humilde tarea, que compartas nuestros videos, que le des like, que que si es tu voluntad comentar los videos, pues hazlo, no tenemos ningún problema en responder las preguntas que ustedes tengan o las inquietudes que ustedes tengan con respecto a los temas que estamos tratando en los estudios bíblicos. Bien, entonces ahora sí vamos a buscar a nuestro Dios para que Él dirija esta tarea que es la de abrir su palabra y escuchar su voz, que nos ayude a entender lo que tenemos para aprender hoy o para recordar de acuerdo con cada uno de ustedes. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra todavía con libertad. Gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia nos das estos mensajes para nuestra admonición y nuestra salvación. Queremos, Señor, estar seguros de que tú nos aceptas. Queremos estar seguros y convencidos de que por medio de la sangre de Cristo podemos llegar a tener acceso al trono de la gracia. Pero también debe haber una obra en el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y eso es lo que veremos hoy con respecto a tu palabra, que nos enseñes cómo prepararnos para estar seguros para la salvación. En tus manos, Señor, nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Bendice a cada uno, Señor, de los que ven estos videos y acompáñanos y abre nuestras mentes para poder discernir tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya sí entraremos de lleno al tema de el primer episodio de ¿podemos estar seguros de nuestra salvación? Vamos entonces a abrir la palabra de nuestro Dios en un texto que es muy utilizado en el mundo cristiano. Veamos entonces qué nos dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 3, versículo 17. Veamos lo que nos dice Juan 3:17. El 16 vamos a leerlo también porque también tiene que ver con nuestra salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y si nosotros nos quedamos con esto, pues todo el mundo sería salvo. Pero la realidad es que no todo el mundo será salvo. ¿Y por qué?
¿Y por qué no todo el mundo será salvo, hermano Alejandro? Hay muchos que enseñan que la sangre o el sacrificio de Cristo cubrió los pecados de todos, y todos van a ser salvos, porque estamos todos perdonados. Pero veremos lo que la Biblia nos habla con respecto a esto, para poder cimentar nuestra confianza en una sí está escrito, y no en lo que nos enseñan nuestros pastores, nuestros hermanos o predicadores, o algunos de YouTube que lamentablemente son desastrosos en su concepto de cómo podemos llegar a estar seguros de nuestra salvación. Enseñan una verdad a medias, y eso es lo que hablaremos hoy con respecto a eso y en sábados subsiguientes. Muy bien. Veamos entonces, para entrar ya de lleno en el tema, el caso del joven rico. Es importante el caso del joven rico, porque el joven rico le pregunta al maestro: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos entonces al texto para poder discernir lo que Jesús le dice al joven rico, y prestemos mucha atención a lo que Jesús le enseña al joven rico. Esto está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 26. San Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Esta es la voz de Dios hablando. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y tomando su madero, si quieres ser perfecto. Tomando tu cruz, si quieres ser perfecto. La versión 1909 es clara con respecto a esto. Versículo 22. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiéndole les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un cable por el ojo de la aguja que el rico que entre en el reino de los cielos. Mas ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿quién podrá salvarse? Ni los discípulos podían estar seguros de su salvación con lo que Jesús había hecho y le había dicho al joven rico. Notemos, hermanos, prestemos atención a lo que Jesús le dice al joven rico. Versículos 18. Versículo 18. Primero, analicemos el texto. Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ni uno bueno hay, sino solo uno, y es Dios. ¿Por qué le dijo que ni uno hay? Bueno, San Pablo dice que no hay justo ni aun uno quiere hacer su voluntad, y es cierto, no hay uno solo que no peque. No hay uno solo que no peque. En pensamiento, en palabras, en acciones, pecamos todos. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Eso debemos tenerlo en cuenta. Primer punto para entender si puedo decir que soy salvo o no. Segundo punto, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué le dijo Jesús? Directamente le mencionó los 10 mandamientos de Moisés. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, no que eran de Moisés, que Dios le dio a Moisés. ¿Por qué mencionó Jesús esos 10 mandamientos? ¿Tienen que ver esos 10 mandamientos con la salvación del hombre? Sí, tienen que ver. Aunque muchos digan que no, aunque muchos digan cree en Jesús solamente, también tienen que ver los 10 mandamientos con la salvación del hombre. Pero eso lo iremos analizando con el resto de los temas. Pero quiero que quede claro algo, hermanos. El joven rico le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿guardas los mandamientos? Eso tiene que abrir una alerta en cada uno de nosotros, porque tiene que ver con nuestra salvación. Pero, ¿es por obra la salvación? Ya veremos también, eso también lo veremos. Eso también lo veremos. Continuemos entonces con el tema. Veamos lo que nos dice el profeta Jeremías. Y Jeremías nos habla de lo siguiente, Jeremías 17:14. ¿Qué piensas tú de lo que dice el profeta Jeremías? Jeremías 17:14. Mira lo que nos dice el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías 17:14. Allí encontramos una palabra del inspirado profeta de Dios. 17:14 del libro de Jeremías. Mira lo que Jeremías le dice a Dios. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué veía Jeremías para alcanzar la salvación? ¿Que por sus esfuerzos podía lograrla? No lo podía lograr el humano sin la ayuda y el poder de Dios. Es imposible que el humano pueda hacer algo, y lo vimos cuando estudiamos el tema de cómo se ve un cristiano a la luz de la palabra de Dios. El ser humano nada puede hacer. Sin embargo, Jesús le dijo al joven rico, ¿guardaste los mandamientos? Y él le dijo, yo lo he guardado desde mi niñez. Pero en realidad no los había guardado. Mi hermano, cuando nosotros tratamos de hacer la salvación por nuestro propio esfuerzo, no sirve. No hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos. Entonces Dios, sabiendo que nuestra imposibilidad nos llevaba a que fracasáramos en la vida cristiana, envía al Consolador, al Espíritu Santo, para que dentro de cada uno de nosotros nos ayude a santificarnos y a justificarnos delante de Dios. Porque Él es el que nos santifica, el que nos limpia de todo pecado. Jesús nos justificó, nos perdonó en la cruz del Calvario. Él perdonó a todos, sí Señor, es verdad, nos perdonó a todos. Todos estamos perdonados, pero para el perdón sea en nosotros efectivo, yo tengo que desearlo, yo tengo que anhelarlo. Esa es nuestra tarea. Lo único que yo tengo que hacer es desearlo, permitirle al Espíritu Santo entrar en mi corazón y vaciar toda la pudrición que hay en mí para poder estar en pie en aquel día cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor, y eso lo veremos también. Eso lo veremos. Sin santidad nadie verá al Señor. Por más que todo el mundo esté perdonado, aquellos que no viven una vida santa de acuerdo con Dios, estando Dios en su corazón, como dijo Jeremías, dice,
Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Sálvame, oh Señor, porque yo no puedo hacer nada por mí mismo. Nada puedo hacer por mí mismo si tú no me sanas, si tú no me salvas. Yo no puedo hacer nada. Esa debe ser nuestra oración. El clamor desesperado de nuestro corazón: Señor, sáname y sálvame. Porque yo no puedo por mis propios medios. ¿Puede el etíope cambiar su piel por más que se esfuerce? No puede. ¿Puede el leopardo borrar sus manchas? No puede. ¿Podemos dejar de pecar? Sin Dios no podemos. Por eso Jeremías expresa esta plegaria, este ruego: sálvame, Señor, y seré salvo. Porque Jeremías solo no podía. Continuemos entonces con el estudio. Notemos una cosa interesante. ¿Cuándo Israel será salvo? ¿Cuándo el pueblo de Dios será salvo? Romanos, capítulo 11, versículo 26. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Nuevo Testamento, libro de Romanos. Romanos, capítulo 11, versículo 26. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Y si todo Israel fuere salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Mi hermano, clarito. Para ser salvo, Dios tiene que quitar de nosotros la impiedad. No podemos ser salvos viviendo una vida impía, haciendo todo lo que a Dios desagrada y diciendo: yo soy salvo porque creo en Cristo. Dijo el apóstol Santiago: la fe sin obra es muerta. Lo que nos garantiza nuestra salvación es la fe. Somos salvos por fe, es verdad. Por gracia sois salvos. Eso lo veremos hoy también. No quiero adelantarme a eso. Pero notemos esto: la impiedad debe ser desarraigada de nuestro corazón para poder entonces pensar en nuestra seguridad de salvación. No puede haber seguridad en una vida de pecado, en contra de la voluntad de Dios. No puede haber una vida santa desobedeciendo los mandamientos de Dios, porque Jesús se lo dijo al joven rico, que le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿guardaste los mandamientos? Pero el joven rico se olvidaba que por sí mismo no lo podía guardar, aunque se esforzaba para hacerlo. Por humanamente se esforzaba, humanamente él se esforzaba para hacerlo, pero humanamente era imposible cumplir con todos los preceptos de Dios. Un pensamiento, derribó todos lo que vos pudiste tratar de guardar por tu propio esfuerzo. Necesitamos, como dijo Jeremías: Jehová, sáname y sálvame. Sáname de la maldad que hay en mi corazón y sálvame. Quítame de mí la impiedad, como dijo el apóstol Pablo. Quita de mí la impiedad. No se puede tener seguridad de salvación viviendo una vida impía, mis hermanos. No te dejes engañar con aquellos que miran la mitad de la moneda. La moneda tiene dos caras, mi hermano. Dos caras tiene. Somos salvos por creer en Jesús, pero la fe sin obra es muerta, mi hermano. Esa fe que nos lleva a creer en Jesús es la misma fe por la cual el Espíritu Santo trabaja en el corazón y nos santifica. Nos sana y nos limpia de nuestra impiedad. Es inverosímil pretender ser salvo viviendo una vida de desobediencia a Dios. Y ya sé que me van a decir: pero lo que nosotros hagamos no tiene nada que ver con nuestra salvación, porque lo hizo Jesús en el Calvario. Y yo te pregunto, con ese pensamiento, entonces todo el mundo va a ser salvo. Con ese pensamiento, todo el mundo va a ser salvo. Notemos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Romanos,
Romanos capítulo 9, versículo 27. Mira lo que dice el apóstol Pablo para derribar ese pensamiento. Romanos capítulo 9, versículo 27. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel, dice el apóstol. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice acá? Si todo en Israel, si todo el mundo fue perdonado, ¿cuántos es los que se salvarán? Solamente un remanente, un residuo, una parte, lo que quede. ¿Cómo me pueden decir a mí que solamente por creer en Jesús ya somos salvos? Y no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, no importa cómo comas, no importa lo que tú, porque tú dices que amas a Jesús y no importa más nada. ¿Y cómo muestras que amas a Jesús? ¿De la boca para afuera? Los demonios creen y tiemblan, y los demonios no van a ser salvos. ¿Cómo pueden mostrar la mitad de la moneda, mi hermano, y decir que están seguros de su salvación, que hoy ya pueden saber que son salvos? ¿Cómo pueden enseñar tremendas aberraciones, mi hermano? Porque eso es una aberración. No, dice claramente el apóstol Pablo, dijo Isaías, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel, Israel era el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice? Como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Tan solo un residuo que se mantendrá fiel a Dios, ese será salvo. No te dejes engañar por aquellos que enseñan la mitad de la verdad. Ahora, también hay muchos que dicen, a nosotros nos compete cambiar nuestro carácter, nuestros defectos, a nosotros. Y yo te digo, como lo dije en el estudio de cómo ve Dios, según Dios, a un buen cristiano. ¿Cómo es según Dios un buen cristiano? ¿Podemos por nosotros mismos cambiar un ápice de nuestro carácter? Sin la obra del Espíritu Santo, no podemos. No podemos. Por eso Jeremías dijo, lávame, Señor, y seré limpio. Sálvame y seré salvo. Yo no puedo por mí mismo hacer absolutamente nada. Si Dios no mueve en mi corazón el anhelo de la salvación, todo lo que yo haga será salvación por obras. Porque Él hace en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad. Entonces, mi hermano, para estar convencido de que somos salvos, debemos llevar una vida de acuerdo con los cánones que Dios ha establecido en su palabra, no con la mitad de la verdad, con lo que parecería que fuera tan dulce, ¿verdad? Creer en Jesús y ya está, ya no hay más nada más que creer. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, le dijo. Sí, pero la fe sin obras es muerta, mi hermano. No toman en cuenta el libro de Santiago cuando dice la fe sin obras es muerta. No toman en cuenta ese texto. Por eso, mi hermano, la Biblia hay que tomarla en todo su contexto completo. No se puede separar el Antiguo Testamento del Nuevo. ¿Por qué? Porque se complementan uno con el otro. Por eso es importante el estudio concienzudo de la palabra de Dios. El estudio exhaustivo de los textos. El análisis con oración de la Biblia para entender lo que Dios requiere para estar seguro de la salvación. No para lo que a mí me parece. Mira lo que menciona Judas en Judas capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice Judas. Judas no tiene capítulo, es todo el mismo capítulo, el versículo 3 del libro de Judas. Analicemos lo que dice Judas. Vayamos al libro de Judas.
está antes de Apocalipsis, el libro de Judas, versículo 3. Mira lo que dice Judas. Amados, por lo cual la solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud o salvación que ha sido necesaria, escribiros amonestándoos que os esforcéis y a perseverar en la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cómo dice Judas? ¿Cómo dice Judas? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que una vez ha sido dada a los santos. Debemos esforzarnos en el sentido de que yo tengo que caminar hasta un santuario de rodillas o para mostrar que yo me esfuerzo para que Dios me salve. No es eso el esfuerzo. El esfuerzo es mantener nuestra vida ligada a la vida de Dios. Dejarle a Dios entrar en el corazón, mi hermano, ese es el único esfuerzo que yo tengo que hacer, permitirle a Dios entrar en mi corazón y permitirle que cambie toda la vida. Porque si hay algo que yo no quiero cambiar, Dios es tan caballero que estando dentro del corazón, viendo que yo no quiero cambiar una cosa, se retira afuera, se aparta de nosotros. Se retira. Y toda la obra que había hecho queda en la nada. Porque Satanás, cuando encuentra la casa ordenada pero vacía, llama tras sí a 8 espíritus y termina el estado peor de lo que estábamos antes. ¿Te das cuenta, hermano, cómo es la salvación? No es solamente creer en Cristo, es también esforzarnos por tener ligada nuestra vida a la vida de Él. Mi hermano, Jesús pudo vencer, como humano, pudo vencer tentaciones, defectos y problemas solamente por la estrecha relación que tenía con su Padre. Nos mostró cómo se puede vivir sin pecar. Pero nosotros decimos, no podemos dejar de pecar. Claro, como humanos es imposible. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Dijo también, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Esa es nuestra perseverancia, hermano. Permanecer pegado a la vid que es Cristo. Para que su savia entre en nuestro corazón, transforme nuestra vida, nuestros defectos de carácter, nos prepare para encontrarnos al Señor. Continuemos con el estudio. Sabiendo que muchos enseñan una verdad a medias, Judas expresa esto, que está de común acuerdo con lo que Pablo enseña en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Notemos lo que Pablo nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. El libro de Hebreos capítulo 5. Versículo 9. 5, versículo 9. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, o quien haya escrito el libro de Hebreos. Creemos que fue Pablo, pero hay muchos que dicen que no lo fue. Entonces, el que escribió Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas cosas. Versículo 9 del capítulo 5. En el cual consumado fue hecho causa de la eterna salvación a todos los que, ¿qué dice ahí? Y no es que hay que creer solamente. No, mi hermano,
a todos los que le obedecen. A todos los que le obedecen, mi hermano. Y tú tienes que querer obedecer. Tú tienes que querer que el Espíritu Santo haga en ti la obra para que tú puedas obedecer y no sea gravoso, para que tú no tengas que estar pensando, no, esto no lo tengo que hacer porque esto Dios no le agrada. Y el otro no tengo que decir porque no tengo que pensar en esto porque Dios no le agrada. ¿Cuándo se pueden someter nuestros pensamientos a la causa de Dios? Cuando el Espíritu Santo está en el corazón, Él repele todos esos pensamientos y tú no tienes ni siquiera que pensar, o porque ni entrarán en la mente esos pensamientos o esas palabras saldrán del corazón. Es importante la obra de Dios en el corazón. Es importantísimo y necesaria la obra del Espíritu Santo en el corazón para transformar nuestro carácter, para llevarnos a una obediencia a Dios sin que yo tenga que pensar que tengo que obedecerle. Pero dice, el cual consumado fue hecho a causa de eterna salud o salvación a todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen recibirán, ¿qué cosa? Eterna salvación. Es clarito el apóstol Pablo, ¿verdad? Es clarito. ¿Te das cuenta? Cuando yo tomo la Biblia solamente con algunos textos, puedo dar a entender tantas cosas, pero yo te estoy mostrando lo que la Biblia enseña, o lo que la palabra de Dios y Dios nos habla para estar seguro de nuestra salvación. La salvación será para aquellos que le obedecen, no para que viven una vida de desobediencia porque dice que cree en Dios y ya está. Y se autodenomina cristiano porque cree en Cristo, según él cree en Cristo. El joven rico guardaba toda la ley según él, pero Jesús le mostró que no lo hacía. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso es necesario entender y desglosar este tema de la salvación. Y lo haremos por varios estudios, para poder discernir, de acuerdo con Dios, con su palabra, cómo puedo estar yo seguro de la salvación. ¿Cuándo puedo estar yo seguro de la salvación? Solamente cuando yo obedezco a Dios porque Dios me hace obedecer, no por mi propio esfuerzo, Cuidado también eso, cuidado, porque eran expertos los fariseos en tratar de mostrar que obedecían las reglas estrictamente. Pero Jesús, cuando se le aparece el fariseo Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿No era que vos eras el más estricto, el que era más reconocido y que ya todo el mundo pensaba que ya estaba salvo? Y Jesús te dice, tienes que nacer de nuevo. La obediencia tiene que ser movida por el Espíritu Santo, mi hermano. No puede nacer de tu corazón tratar de obedecer. Sí, puedes tratar a la vista de todo el mundo de ser, mirá qué bueno, qué consagrado el hermano, nunca dice una mala palabra, nunca expresa nada que no sea un escrito está, y se sabe la Biblia de punta a punta, ¿no? Pero Jesús te dice, tienes que nacer de nuevo. Y aunque todo Israel sea como la arena del mar, solamente un remanente será salvo, solamente un remanente. ¿Te das cuenta, hermano? No es así tan fácil como enseñan la salvación. El pueblo de Israel antiguo lo entendía clarito porque lo veía todos los días en el santuario. Todos los días, cada vez que pecaban, tenían que llevar un corderito a sacrificar, que era símbolo del que moría en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo.
Si fuera solamente por creer, porque llevarían el corderito. No haría falta. Porque sin sangre no se hace remisión de pecado, mi hermano. Y tenían que entender lo que costaba el pecado. A ellos les costaba, porque era un dineral por año, mi hermano. Todos los días que cometías un pecado tenías que ir al templo a sacrificar un animal. Y a veces ni eso alcanzaba, porque el día del perdón, el día del juicio, el día del perdón, que era día del juicio, si había un pecado no confesado, el sumo sacerdote moría ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Eso tampoco te lo enseñan, ¿eh? Te enseñan una salvación a medias, mi hermano. Y yo no estoy diciendo que tenemos que ganar la salvación por nosotros mismos. No, imposible ganar la salvación por nosotros mismos. Ya lo vimos que es imposible. Jeremías expresó: sáname, Señor, y seré sano. Sálvame, Señor, y seré salvo. ¿Quién lo salvaba a Jeremías? Dios. Solamente Dios. Por lo tanto, la salvación también era enseñada por gracia en los tiempos del Antiguo Testamento. Nunca dejó de ser por gracia, jamás dejó de ser por gracia. Pero el pueblo tenía que entender que cada pecado que nosotros cometíamos, que ellos cometían, les debía costar dinero, y solamente también, no solamente dinero, sino también la muerte de un animalito inocente para que no murieran ellos. El sustituto. Continuemos, mi hermano, ya vamos casi terminando el estudio de hoy. ¿Qué cosa entonces es necesario obedecer? ¿Qué cosas hay que obedecer? Porque recién vimos que el apóstol Pablo dijo, que el versículo 9 dijo: aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo también tuvo que aprender obediencia, en la cual, consumado, versículo 9, fue hecho causa de eterna salvación a todos los que obedecen. Pero ¿qué cosa obedecen? ¿Qué cosa? Notemos lo que vuelve acá. Vayamos de nuevo al caso del joven rico, Marcos capítulo 10, versículo 17. Vayamos a ver qué nos enseña y recalcar esto que es tan importante. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 19. 17 al 19. Dice así: y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincándose de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Volvemos a repetir lo que dijimos al comienzo. ¿Por qué le menciona Jesús los mandamientos al joven rico? ¿Qué haré para heredar la vida eterna, maestro? ¿Guardaste los mandamientos? ¿Estás santificado? Porque la obediencia es muestra de santificación. Por lo tanto, tiene que ver con la salvación la obediencia. Por supuesto que tiene que ver con la salvación. No entrará ningún desobediente en el cielo. Ningún desobediente entrará en las puertas perlinas del cielo. Pero el obediente es obediente porque le permitió al Espíritu Santo hacer la obra en su corazón a tal punto que lo lleve a obedecer sin que él se dé cuenta. Ahí está el punto, mi hermano. Vos tenés que obedecerle a Dios sin que vos te des cuenta. Porque si tú tienes que pensar que no tengo que obedecer, ya estás haciendo por tu propia fuerza las cosas y nunca vas a llegar a la salvación completa.
porque casi salvo es más bien perdido. Continuemos, mi hermano. Entonces vimos que no podemos obedecer por nosotros mismos. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Notemos lo que nos dice el apóstol Pedro en su carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así lo siguiente el apóstol Pedro: elegidos según la paciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo, gracia y paz sea multiplicada. ¿Cómo dice el apóstol Pedro, hermano? A ver, ¿qué lees tú? Elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. Clarito, mi hermano, sin la presencia del Espíritu es imposible obedecer y llegar a la santificación. Y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Cuándo somos rociados con la sangre de Cristo? ¿Cuándo el perdón está efectivo en nuestra vida? Cuando el Espíritu ha hecho la obra de santificación, mi hermano. Porque todo el mundo está perdonado. En la cruz del Calvario Jesús hizo amplia provisión para el perdón para todos. Pero aunque Israel sea como la arena del mar, solamente un pequeño residuo será salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo santifica y luego puede cubrir la sangre al pecador arrepentido. Y el arrepentimiento también viene del Espíritu Santo, no es que nace en nosotros, no nos nace a nosotros. Oh, sí, hay muchos que dicen, yo me arrepentí de tantas cosas que hice en mi vida, porque te vieron. Pero si no te vieron, hay que ver si te arrepentías. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que nunca nos vieron y nunca nos hemos arrepentido? Porque no lo supo nadie, porque nadie nos vio. Pero con el Espíritu en el corazón nosotros sentimos dolor por ese pecado y no vergüenza, porque nos vieron. Dolor por el pecado que causó la muerte de Cristo. ¿Tú sientes dolor porque cada vez que pecas es como si le causaras la muerte al Maestro? ¿Tú sientes dolor? Entonces, si no lo sientes, ¿cómo puedes decir que tienes ya vida eterna? Mi hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Sin un verdadero arrepentimiento y genuino arrepentimiento no puede haber rociación de la sangre de Cristo en tu persona o en mi persona. No estamos cubiertos por su sangre. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en el corazón para poder estar, y lo dice Pedro aquí, no lo estoy diciendo yo. Volvamos a leerlo, lo que dice el apóstol Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo, gracia y paz sea multiplicada. Era aparentemente un saludo, pero encerraba una gran verdad este saludo. En santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Ningún desobediente, mi hermano, puede decir que está cubierto con la sangre de Cristo. Ningún desobediente puede decir eso. ¿Cómo puede entonces decir que tiene la seguridad de la salvación? Ah, porque yo creo en Cristo. Pero desobedeces. ¿Y cómo es que muestras que crees en Cristo? ¿Te das cuenta? Santiago dice la respuesta: la fe sin obras es muerta. La fe
en Jesús, se debe mostrar en obras. Pero las obras no las debes producir tú, las debe producir el Espíritu Santo en tu corazón y tú las haces sin darte cuenta. Esa es la diferencia para la salvación, mi hermano. La obra del Espíritu Santo en el corazón, y dice una tal escritora, Elena de White, que sin la obra del Espíritu Santo el sacrificio de Cristo sería inútil para la salvación de las almas. Es claro, mi hermano, que debemos clamar por el Espíritu Santo que entre en nuestro corazón, que nos limpie, que nos santifique, que vacíe todo lo que hay malo en nosotros. Pero yo tengo que permitirle. Eso es lo que yo tengo que hacer, en la perseveración de permitirle. No decir, no, esto no, esto no, esto no toques, esto no toques. No, esto no. Entonces él se retira. O es todo o no es nada. Vamos ya casi terminando, mi hermano. A ver qué nos dice el apóstol Pedro otra vez. No, leímos 1 de Pedro 1:2. Vamos a leer ahora lo que el apóstol Pablo reafirma, lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 32. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, para reafirmar lo que leímos en Pedro recién. 5:32. 5:32. El libro de Hechos 5:32. Mira lo que nos dice el escritor aquí del libro de los Hechos. 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Hay concordancia, hermano. A los que le obedecen. ¿A quién es dado el Espíritu? A los que le obedecen, a los que le permiten entrar en su corazón y hacer la obra para obedecer. Ellos obedecen, pero sin darse cuenta lo hacen. Jesús obedecía sin darse cuenta porque el Espíritu moraba en su corazón. Y como humano, obedecía a Dios sin darse cuenta y era agradable a él hacer la voluntad del Padre. Le agradaba ver a su Padre feliz porque él hacía lo que al Padre le agradaba. ¿Eso es tu vivencia diaria? ¿Te agrada hacer la voluntad de Dios? ¿Sientes placer por hacer el bien a los demás de corazón? ¿O eres como aquellos que le dan un sándwich a los pobres y se sacan una selfie mostrando cómo ayudan? Hasta en esas cosas Dios tiene que abrir nuestros ojos porque estamos ciegos, no vemos nuestra situación real, pero decimos que por creer en Jesús ya somos salvos, ya estamos viviendo la salvación. Qué ciegos que están muchos, mis hermanos, y arrastran tras sí a otros. Vayamos entonces a ver qué nos dice Pedro con respecto a esto. Primera de Pedro 4:18. Mira lo que nos dice Pedro con respecto a este pensamiento, ¿no? De que solamente creer y nada más. Ya está. Mira lo que nos dice Pedro. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro, cerca también del final de la Biblia, capítulo 4, versículo 18. Dice así el apóstol Pedro. Y presta mucha atención a este texto. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿Cómo dice que se salva el justo con facilidad? No, mira, si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el infiel y el pecador? Pero tú me dices, yo tengo la salvación porque creo en Cristo. ¿Pero guarda sus mandamientos? No. ¿Sientes placer en obedecer a Dios en todo? No. ¿Y entonces? Entonces, esto es, hermano, no es para castigar a nadie, hermano. Esto es para abrir mis ojos primeramente. Es un estudio que yo he hecho para mí primeramente. Y después lo comparto contigo. Porque me hirvió la sangre al ver los pensamientos de la gente en los videos de YouTube. Y cómo tienen miles de likes. Porque dicen que bueno, gloria a Dios porque nos da la seguridad de vida eterna. Pero ninguno te enseña a obedecer a Dios. Y ninguno te enseña que el Espíritu Santo que te transforma, que te purifica, que te sana y que te salva, es dado a aquellos que le obedecen. Nada más. ¿Qué haremos entonces? Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. ¿Qué haremos entonces? Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. Dice el apóstol Pablo: aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia sois salvos. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, Cristo, por cuya gracia somos salvos. Somos salvos solamente por gracia, no por nuestras obras. Sí, es verdad, somos salvos solamente por gracia, no por nuestras obras. Pero hermano, vos me estás diciendo que yo tengo que obedecer. ¿Y cómo es por gracia? Si yo tengo que obedecer, ya no es gracia, no es un regalo. Yo tengo que aceptar ese regalo. Dios te da ese regalo, pero yo lo tengo que aceptar. Esa es mi tarea. Yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo entre en el corazón, para que esa gracia y esa sangre que Cristo derramó en la cruz, a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, me limpie de todo pecado y me haga no volver a pecar más, para que esa gracia no se convierta en un libertinaje. ¿Entiendes eso? Es claro esto, hermano, porque Dios nos salva solamente por gracia, es un regalo de Dios, pero no se salvará nadie que no sea santificado. El que haya aceptado la gracia de Dios tiene que ser obediente a Dios, por amor a Dios. Y solamente con la obra del Espíritu Santo en el corazón se puede ser obediente y santificado. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues también es un don de Dios. Nada es nuestro, hermano. Nada. Nada yo puedo hacer para ganar mi salvación. Todo es de Dios. La fe, la gracia y el perdón son todos dones de Dios, pero yo tengo que obedecerlos. Yo tengo que agarrarme de esa gracia, permitirle al Espíritu Santo entrar en el corazón y que transforme mi vida y me haga tal cual Cristo. Si nuestra vida no es tal cual la vida de Cristo, mi hermano, no podemos decir que disfrutamos ya la salvación. Mi hermano, en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda.
cuenta de eso? Todo es de Dios. Todo lo hace Dios, porque nosotros solos no podemos. Todo. La gracia es de Dios. La fe es de Dios. Y el querer como el hacer por su divina voluntad también es de Dios. Todo es de Dios. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel, al pie del Sinaí, dijo: nosotros haremos lo que Jehová ha dicho. Ni 30 días ya estaban adorando un becerro de oro. Entonces Dios, al hacer un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, dijo: ya vemos que por ellos mismos no pueden. Entonces yo tomo la iniciativa. Yo los limpiaré, yo los santificaré. Yo les daré mi gracia, dice el Señor. Pero ellos tienen que querer. Yo no los obligo. Ellos tienen que permitirle al Espíritu Santo entrar en su corazón. Ellos tienen que dejar que el Espíritu Santo los limpie, los sane y los salve. Ahí está la gracia realmente de Dios. Cuando tú obedeces sin darte cuenta, porque el Espíritu Santo en ti te hace obedecer. Vuelvo a repetir lo que estoy diciendo en todo el estudio. Último texto ya. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Veamos lo que nos dice Pablo ya en el anteúltimo texto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, a través del sacrificio de Cristo, le dio a todo el mundo la oportunidad de salvación. A todos nos dio esa oportunidad de salvación. Él quiere que todo el mundo sea salvo, que no se pierda nadie. Pero es cierto, aunque todo el mundo está perdonado, no todo el mundo se salvará. Lo leímos recién. Aunque Israel sea como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. Porque solamente un remanente le permitirá al Espíritu Santo santificarlo, purificarlo, limpiarlo y prepararlo para la salvación. Eso solamente, ese remanente puede decir: ya estoy viviendo la vida eterna. Los demás no. ¿Me entiendes, hermano? La salvación es todo de Dios. Es un regalo de Dios, pero yo tengo que querer ese regalo. Yo tengo que aceptarlo. ¿Y cómo muestro que lo acepto? Tomándolo para mí, permitiendo al Espíritu Santo entrar en mi corazón, purificarme, lavarme, cambiar toda la inmundicia que hay en mí y dejar que el Espíritu Santo me santifique. ¿Y cómo muestro que eso? A través de la obediencia, hermano. A través de la obediencia. Cuando yo obedezco a Dios, no porque lo tengo que pensar 2 veces, sino porque me nace del corazón. Último texto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Con este cerramos el estudio de hoy, que abre otros estudios para desglosar todo este tema de podemos estar seguros de nuestra salvación. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Versículo 9 vamos a leer. En aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia y señales milagrosas y mentirosas. Versículo 10. Y todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. ¿Cómo dice?
por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Se conformaron con media verdad. Media verdad no salva a nadie. La verdad de Dios debe ser completa. Te tengo que hablar de todos los puntos que competen a la salvación del hombre. Es por fe y es por gracia, pero eso es todo de Dios. Yo tengo que hacerme de esa fe para ser merecedor de esa gracia, de la sangre de Cristo. Si no, imposible. Que el Señor te bendiga, te guarde. Vamos a terminar con una oración, el estudio en esta tarde, para reflexionar. Vamos a orar y buscar a Dios en oración. Cariñoso Señor que estás en los cielos, gracias porque nos has hablado en esta tarde. Nos haces reflexionar con respecto a la seguridad de nuestra salvación. Y sobre qué temas es necesario hablar y cambiar nuestro entendimiento para poder decir que disfrutamos de la salvación. Señor, tómanos, límpianos, purifícanos y haznos de acuerdo con tu voluntad para poder decir que ya disfrutamos de la salvación que es en Cristo Jesús, teniéndolo al Espíritu en nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu, limpia nuestras maldades, nuestras mentiras, nuestro egoísmo. Limpia todo lo que haya que limpiar en nuestros corazones, Señor. Límpianos, Padre, límpianos a través de tu Espíritu, de nuestras maldades, de nuestro egoísmo, de nuestros pecados. Límpianos, Señor, y ayúdanos a no caer más. Perdónanos, Señor, si hemos sido falentes. Perdónanos si no hemos entendido este tema tan importante que es nuestra salvación. Gracias porque nos has hablado claro en esta tarde. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos encontraremos en nuestro próximo estudio. Que el Señor te bendiga, te guarde y seguiremos hablando de este tema. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.